Salud y PUC, llegando con el mensaje de salvación y sanidad, con el doctor Carlos Madroñero. Damos gracias a Dios en esta mañana por la oportunidad que nos permite al estar aquí nuevamente en Radio IPUG, la radio de la bendición de Dios. El día de hoy estamos agradecidos por este día que Dios nos permite al estar aquí nuevamente con ustedes. Estamos vivos por la gracia de Dios. Y antes de iniciar con este programa quiero hacer una oración por todos los médicos en el mundo. El día 3 de diciembre se llevó a cabo la celebración del Día del Médico que se conmemora en esta fecha, y por medio de esta emisora quiero darle feliz día a todos los médicos que sintonizan Radio IPUG. Que el Señor les bendiga, que es una labor muy bonita la que por la gracia de Dios podemos compartir con toda la humanidad. Y vamos a orar en esta hora dándole gracias a Dios por todas esas bendiciones tan grandes y maravillosas. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por esas bendiciones tan grandes que nos permites cada día al estar aquí con todos los oyentes en Radio IPUG. También te agradezco por la oportunidad que nos brindas al permitir ejercer esta carrera profesional como médico, Señor. Te doy gracias por todos los médicos del mundo que tú les has permitido, Señor, conocimiento, sabiduría, y has usado a muchos para ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Te agradecemos, Señor, porque solo por tu gracia y por tu amor nosotros podemos compartir todo este conocimiento para que cada persona pueda ser sana de muchas enfermedades, y sabemos que tú eres el único médico de los médicos, el todopoderoso, y en ti hay sanidad. Te agradecemos, Señor, por esas bendiciones. Amén. La palabra de Dios dice en Colosenses el capítulo 4, verso número 14: os saluda Lucas, el médico amado, y demás. La palabra de Dios da a conocer de que existen médicos que son necesarios para la humanidad, y desde el Antiguo Testamento usted puede escuchar que la palabra menciona algunos médicos, y también en el Nuevo Testamento algunas personas que sufrían de enfermedades acudían a los médicos. Y Lucas era uno de los médicos escogido por Jesucristo para predicar su palabra. Por eso podemos decir de que las enfermedades son necesarias en el ser humano, porque éstas nos ayudan a acercarnos más a Dios. En ocasiones, cuando estamos sanos, nos alejamos a veces del Señor, pero cuando nos llega la enfermedad es ahí donde buscamos ayuda, buscamos oración, ayuno y vigilia, y lo ideal es que nosotros busquemos a Dios en todo tiempo. Sin embargo, los médicos estarán ahí siempre para usted, para poder atenderlo y ayudarlo, como Lucas, uno de los médicos amados del Señor Jesucristo. El día de hoy hablaremos del dolor abdominal, que es uno de los motivos de consulta más frecuentes en el servicio de urgencias. Se define dolor abdominal como aquellos síntomas muy inespecíficos en el cuerpo humano que puede deberse a muchos procesos del aparato digestivo, pero en ocasiones es un síntoma referido de problemas que se producen en otros lugares del cuerpo humano. Entonces, cuando hablamos de dolor abdominal, no solamente se enfoca en las partes de las vías digestivas, sino que hay enfermedades que son fuera de ellas, pero pueden generar dolor abdominal. Y para poder conocer más sobre este tema debemos conocer la anatomía de la parte del abdomen. Cuando hablamos de dolor abdominal no se refiere a dolor de estómago solamente, porque el estómago se encuentra ubicado en una parte y el abdomen es todo lo que usted puede palpar por encima del ombligo y por debajo del ombligo. La parte abdominal se divide en 9 cuadrantes. Los más conocidos son los siguientes: en la parte superior, donde la gente dice la boca del estómago, eso se conoce como el epigastrio. Queda por encima del ombligo, muy arriba, muy superior, y por debajo de la parte del esternón, que hay un huesito que está en todo el centro de la parte del tórax, y esa parte se conoce como epigastrio. A los lados, al lado derecho, se conoce como hipocondrio derecho, y en el lado izquierdo como el hipocondrio izquierdo. Si usted baja un poco más entre la parte del ombligo y unos 3 centímetros por encima de él, hay una zona que se conoce como mesogastrio, y a los lados esos cuadrantes se conocen como flanco. Si está en la parte derecha es flanco derecho, y en la parte izquierda flanco izquierdo. Pero si usted baja más en la parte abdominal y está por debajo del ombligo, usted puede conocer 3 zonas más, que son las fosas ilíacas derecha, fosa ilíaca izquierda, que están a los lados, y la parte que queda debajo del ombligo, que se conoce como el hipogastrio. Por eso cuando nosotros hablamos de dolor abdominal, no es solamente dolor de estómago. A veces la gente dice: tengo un dolor de estómago y me duele todo el estómago. No es que le duela todo el estómago, sino le duele el abdomen. Por eso
es necesario conocer esta terminología. Las estadísticas más grandes que podemos definir en dolor abdominal es que son las causas más frecuentes de consulta médica en el servicio de urgencias, y el 50% de los motivos de urgencias terminan en hospitalización. Por eso es muy importante conocer de esta enfermedad para así no llegar a complicaciones secundarias. El dolor abdominal lo podemos clasificar de 3 tipos de dolores: uno que es el dolor visceral, el dolor parietal y el dolor referido. Cuando hablamos de dolor visceral, estamos hablando de que es aquel que se origina en los órganos abdominales, es decir, el estómago, el páncreas, el hígado, todo lo que usted mira por dentro de su estómago, los intestinos, y en ocasiones puede aparecer como una sensación de plenitud abdominal, es un dolor sordo. También puede ser de tipo cólico, como si estuviera retorciéndose, o acompañándose de síntomas secundarios, náuseas, vómito, palidez, sudoración. El dolor parietal, este está originado con estructuras de la pared abdominal. Si usted mira su abdomen, por debajo existe una capa que se llama peritoneo, que es la que cubre la parte abdominal, y en ocasiones puede generar mucho dolor a la palpación y aumenta cuando usted hace maniobras para poder diagnosticar ciertas enfermedades. Y el dolor referido, que es aquel que se percibe en regiones anatómicas específicas. Uno de los ejemplos es la parte de la fosa ilíaca derecha, recuerdan que queda por la parte debajo del ombligo hacia la parte derecha, cuando el dolor es muy profundo y usted lo puede sentir ahí y no para, y además de eso progresa y progresa, puede asociarse a una apendicitis. Por eso los dolores abdominales deben ser de mucho cuidado porque pueden complicarse más allá. La clasificación que podemos conocer además de esa también tiene unas características. Las más comunes que podemos considerar son 3: la edad, la localización y la cronología del dolor y la intensidad del dolor. La edad es muy diferente cuando se presenta en adultos que en niños, ya que los niños no pueden localizar un dolor, y mucho más en los menores de 1 año, que son aquellos que solamente se irritan, lloran, pero no podemos identificar si hay dolor o no. Por eso en ellos existen estudios más específicos para determinar las causas de este dolor abdominal. En los adultos es muy diferente porque usted le puede preguntar a una persona y ella le va a decir en qué parte le duele, si es arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, y le puede decir cómo es el dolor. Entonces la edad es muy importante a considerar en el dolor abdominal. La localización y la cronología del dolor es importante porque ya les mencioné que en la anatomía existen 9 cuadrantes, y entonces dependiendo de la localización donde usted sienta ese dolor puede identificarse ciertas enfermedades. Las más comunes en fosa ilíaca derecha, que es la apendicitis, en el hipocondrio derecho, que es la colecistitis donde queda la vesícula, y la parte del epigastrio, que es la parte donde queda el estómago, a usted le puede generar un dolor ahí y puede ser que tenga una gastritis. Y la intensidad del dolor es muy importante porque hay dolores que suelen ser leves, hay otros que están en un término medio y hay otros que son muy fuertes. Y cuando usted va al médico siempre le va a preguntar, en una escala del 1 al 10, siendo 1 lo más bajo, 5 la mitad y 10 lo más fuerte, dígame cómo es su dolor. Y es importante que nosotros digamos la verdad porque según la intensidad del dolor nosotros podemos identificar algunas enfermedades. Por eso es importante conocer estos temas de salud, ya que cuando usted tenga un dolor abdominal en algún momento pueda conocer qué es lo que está pasando en su cuerpo. Las causas de dolor son múltiples, pero hay 4 grupos que son muy grandes: causas mecánicas, causas inflamatorias, infecciosas y vasculares. Las mecánicas son aquellas que se asocian con el tránsito intestinal. Usted mira que cuando come algún alimento empieza a sentir una sensación en su estómago y hay una mecánica dentro de sí, hay un funcionamiento porque se están metabolizando los alimentos, y cuando hay una alteración de esta puede generar dolor abdominal. Inflamatorias por aquel proceso secundario, puede que usted tenga un trauma en su abdomen y genere inflamación de los órganos, o ya tenga enfermedades de base como diabetes, hipertensión que afectan algunos órganos, puede generarse un dolor abdominal. Las infecciosas, que son muy comunes en los alimentos, cuando comemos aquellos alimentos que están contaminados con virus, bacterias, y nos generan síntomas que causan dolor abdominal y se puede asociar a vómito, náuseas y diarrea. Y las vasculares, cuando hay trastornos de los vasos sanguíneos, la sangre no circula bien y puede llegar a generar síntomas específicos en el intestino,
y en algunos de los otros órganos. Por eso yo todos los días le doy gracias a Dios porque Él me mantiene sano, no tengo dolores ni de estómago ni de cabeza, y usted debe ser muy agradecido con Dios porque hay muchas enfermedades que existen y por la gracia de Dios usted está sano, no tiene ningún síntoma, y eso es un milagro. Ya hemos conocido qué es dolor abdominal, cuáles son las causas, cómo se clasifica, pero quiero darle a conocer algo muy importante que son los síntomas y los diagnósticos. Cómo usted puede saber que está sufriendo de un dolor abdominal que lo puede llevar a complicar. Quiero que preste mucha atención y voy a mencionar algunas de las enfermedades más comunes y cuáles son los síntomas muy generales, los más grandes que pueden presentarse en el dolor abdominal. La gastritis se manifiesta con un ardor en la parte del epigastrio, se conoce con la terminología médica de pirosis, es un ardor muy fuerte asociado a epigastralgia, que quiere decir dolor en la parte del epigastrio. Recuerde que esta es la boca del estómago como se conoce comúnmente. La gastroenteritis viral es aquella que se manifiesta por presentar diarrea en abundancia, vómito, náuseas, en ocasiones debilidad, cansancio. Esta se manifiesta cuando nosotros consumimos algunos alimentos que están contaminados por un virus y nos genera ciertos síntomas. Pero también existe la gastroenteritis bacteriana, que es aquella que presenta los mismos síntomas, sino que usted le puede añadir fiebre y además de eso usted se encuentra en un estado muy tóxico, se deshidrata totalmente, no tiene fuerzas e incluso puede desmayarse. Esto quiere decir que tiene una infección bacteriana y se trata solamente en el servicio de urgencias con medicamentos que ayudan a prevenir que estas bacterias se reproduzcan. Otra de las enfermedades conocidas es la colecistitis, que son aquellas inflamaciones que existen en la vesícula. Puede asociarse a cálculos, puede asociarse a problemas en la parte de la bilis, y esta se manifiesta con un dolor intenso en el hipocondrio derecho. Recuerden que queda al lado del epigastrio en la parte derecha y puede causar mucho dolor en esa parte e incluso se irradia, puede el dolor irse de adelante para atrás y quedar debajo de su hombro derecho. Además de eso, usted presenta vómito, pero la diferencia de que este vómito es verde, no es como el que usted lo tiene anteriormente en la gastroenteritis, sino que es un vómito verde e incluso puede asociarse a un olor fuerte. También existe otra enfermedad muy común que es la pancreatitis, cuando las personas tienen dolor muy fuerte en el epigastrio, en la parte de la boca del estómago y por encima del ombligo, que es el mesogastrio. Y la característica es que esta se va en bandas, que quiere decir que se va de derecha a izquierda, que por lo general eso es en los flancos, donde les dije que queda la parte derecha a izquierda. Entonces ese dolor es muy fuerte y además de eso presenta unos vómitos incontrolables. Usted vomita muchas veces y no mejora con los medicamentos y puede asociarse a una inflamación o infección del páncreas. Y el más común que se conoce en el motivo de consulta es la apendicitis. Cuando se habla de itis, usted escucha esa terminología: apendicitis, gastroenteritis, gastritis. La palabra itis viene de una raíz griega que quiere decir inflamación o infección. Por eso hay ciertas anatomías de nuestro cuerpo que cuando las asociamos con la palabra itis estamos diciendo que puede haber una inflamación o puede haber una infección. Y cuando hablamos de apendicitis quiere decir que se está generando un proceso inflamatorio o infeccioso que puede generar problemas en la parte abdominal. Y el dolor es muy clásico. Este inicia en epigastrio, en la parte de la boca del estómago, puede bajar un poco hasta el ombligo y se irradia a la parte de la fosa ilíaca derecha, en la parte derecha de abajo de su abdomen. Y cuando el dolor se localiza ahí puede ser muy fuerte dependiendo de los estadios. Inicia leve pero puede ir aumentando e incluso le puede limitar la marcha. Usted no puede caminar del dolor. Por eso yo le aconsejo a que usted no vaya a las farmacias cuando tenga ciertos dolores de estómago, porque lo que hacen es darle medicamentos que le calman el dolor, pero lo que necesitamos saber es la causa del dolor, porque si usted calma el dolor pero no sabe cuál es la causa, se puede complicar más allá. Es mejor que usted vaya directamente a la consulta médica para que su médico lo examine y si necesita exámenes se los haga, o si necesita medicamentos él mismo sea quien se los formule. Por eso es importante que tengamos en cuenta estas recomendaciones. El tratamiento de la mayoría de los dolores abdominales son 2 puntos:
Tomar líquidos abundantes, porque cuando usted hidrata su intestino ayuda a que éste mejore en su metabolismo y pueda quitar toda aquella infección, inflamación de su estómago. Y la otra recomendación es ya cuando su médico le formula ciertos medicamentos, estos deben ser recetados por médico. Por eso nosotros no hacemos fórmulas médicas virtuales. Yo le puedo dar una consulta, una asesoría por medio de las redes sociales de síntomas que pueden relacionarse con enfermedades, le puedo ayudar a un diagnóstico, a requerir ciertos exámenes que lo puedo asesorar, pero yo no le puedo dar una fórmula médica porque esto solamente se la hacen cuando usted ha revisado a un paciente, cuando usted revisa a la persona, le hace un examen físico, usted mira qué parte le duele, qué medicamento necesita. Por eso nosotros los médicos no hacemos consultas médicas virtuales con fórmula, pero sí podríamos hacer asesorías con base a los síntomas que usted tenga y así poderlo ayudar en un diagnóstico para que continúe el proceso en su EPS. Para finalizar, voy a dar a conocer las recomendaciones generales que usted debe tener en cuenta cuando tenga un dolor abdominal. No tomar medicamentos recetados en las farmacias, ya que estas pueden encubrir un dolor y generar más allá complicaciones. Durante el dolor abdominal se recomienda no consumir lácteos, yogur, queso y leche, que estos aumentan el dolor. No consumir comidas muy fritas ni exponerse al frío, porque cuando hay mucho frío tensiona la parte muscular y la parte abdominal y le puede contraer, y también el peristaltismo, que es el movimiento de los intestinos, se puede contraer y genera mucho dolor, se incrementa este dolor. Y tampoco se recomienda consumir gaseosas ni jugos en botella, porque estos pueden aumentar a su dolor y además se asocia a diarrea. El día de hoy hemos finalizado con este tema de dolor abdominal y si Dios permite el próximo viernes hablaremos de fiebre. En ocasiones tenemos fiebre, nos da fiebre y no sabemos por qué razón, pero es un tema que debemos conocerlo para prevenir esta fiebre y cuándo consultar en aquellos momentos que tengamos esa urgencia. Démosle gracias a Dios por esa oportunidad que nos permitió al estar aquí con todos ustedes en Radio IPU, en este programa de Salud IPU, que ha sido de bendición. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por esas bendiciones tan grandes que nos permites al estar aquí en Radio IPU. Hemos podido compartir temas muy importantes de salud. En este día hablamos del dolor abdominal y sabemos, Jesús, que hay personas en este momento que se encuentran enfermas en los hospitales, en sus casas, en el trabajo y tienen ese cólico, ese dolor, y en esta hora te pido en el nombre de Jesucristo que sean sanos en esta hora de toda enfermedad, de todo dolor que los atormente, porque tú eres poderoso, tú eres el médico de los médicos, Señor, y en ti creemos y en ti hay victoria. Amén. Me despido con un cordial saludo al honorable consistorio de ancianos de nuestra Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia. Que el Señor les siga bendiciendo en esa gran labor que ustedes hacen como misioneros de su palabra aquí en esta tierra. Recuerden que me pueden conseguir en las redes sociales, en Facebook como Dr. Carlos IPU, repito, Dr. Carlos IPU, en YouTube como Salud IPU, usted escribe y aparecen todos los temas que hemos visto, en Instagram como Dr. Carlos IPU, usted me puede escribir y yo le puedo colaborar con gusto, asesorarlo en lo que usted tiene para que así sea de bendición. Que el Señor les bendiga. Salud IPU, llegando con el mensaje de salvación y sanidad, con el Dr. Carlos Madrañero.